El reportaje es un relato extenso en el cual nos referimos a algún tema del plano de la actualidad. El hecho del que vamos a hablar o que vamos a tratar ya debe ser conocido para nuestro público y en general para la población a la que va dirigida nuestro texto. Ofrece una versión un poco más completa, documentada y en otras palabras podríamos decir que viene siendo como una ampliación de lo que es una noticia o un texto noticioso. En este texto nos vamos a basar en todo el proceso de investigación que hemos realizado, nos vamos a apoyar en las entrevistas, es un género más completo de todo el estilo informativo y se trabaja un poco más de forma creativa, personal y libre. Suele venir acompañada de fotografías o de imágenes, pero eso ya queda a decisión de ustedes, que son los reporteros y los periodistas que están realizando el reportaje. Dentro de los reportajes periodísticos decimos que existen 4 tipos de reportajes diferentes. El primero es el reportaje de tipo investigativo y en él buscamos captar detalles que sean completamente desconocidos sobre un hecho de actualidad. También usamos fuentes que sean 100% confiables para nosotros como periodistas y presentamos cifras actualizadas y datos estadísticos. A veces podemos centrar nuestras noticias en una sola persona o sobre una colectividad completa que se ve afectada sobre el hecho del cual vamos a hablar. En segundo plano tenemos el reportaje formal, que es similar a la noticia. Aquí ustedes como periodistas no van a incluir sus opiniones personales, van a usar un lenguaje que sea un poco más amplio que el de la noticia y vamos a usar secuencias narrativas en orden cronológico, es decir, vamos a hacer una narración que sea de tipo ascendente desde el principio hasta el final, como lo hicimos en nuestro ejercicio de narración en alguna de las sesiones anteriores. En tercer lugar tenemos los reportajes de tipo narrativos. Son muy parecidos a una crónica porque vamos a describir sucesos como si fuese una historia. Por ejemplo, yo voy a contar: a las 5 de la mañana se levantó nuestro personaje. Pasadas las 6 de la mañana ya estaba desayunando en una cafetería del centro de la ciudad. Sobre las 7 fue atacado por un grupo de criminales. Esa es la historia de una crónica que también la podemos adaptar para nuestro reportaje. Vamos a contar unos sucesos de forma cronológica. Y por último tenemos nuestro reportaje descriptivo. En este vamos a llevar al lector al sitio de los hechos. Buscamos hacer una narración más literal mediante descripciones de lugares, de personas, y es muy propio para los temas, por ejemplo, turísticos o para aquellos que van a dar a conocer lugares de interés. Una vez hemos definido qué tipo de reportaje vamos a realizar, vamos a ver entonces cómo es el paso a paso para redactar. Primero necesitamos tener un titular. Es una frase corta que presenta características literarias y debe ser fuerte, contundente, atractiva para el lector para llamarlo la atención y que decida leer nuestro texto. En segundo lugar, tenemos la entrada. Es ese primer párrafo, el principio del reportaje. Ahí es donde nosotros tenemos que ganar la atención de nuestro lector y envolverlo para que siga de lleno en nuestra lectura. Tenemos 4 tipos de entradas diferentes. La primera se denomina sumario, al igual que en la noticia, es una lista o una secuencia de puntos que dan una idea sobre qué se va a tratar nuestro reportaje. En segundo lugar, tenemos las entradas que son de tipo descriptivas. Ahí hacemos una reseña de algún lugar, una persona, un hecho o una situación específica, siempre que sea de forma llamativa. En tercer lugar, tenemos las entradas que se llaman de contraste. Aquí utilizamos 2 casos diferentes para señalar algo que ha cambiado. Vamos a comparar una situación como era antes y cómo es ahora. Repito, deben ser hechos impactantes que llamen la atención de nuestros lectores. Y por último tenemos las entradas que son de tipos de citas. Se recurre a lo que dijo exactamente un personaje y que sea una frase llamativa y contundente. Para eso es importante tener todas nuestras entrevistas grabadas, porque de allí podemos sacar las citas que nos pueden servir para realizar una entrada que sea llamativa para nuestros lectores. Una vez hemos definido la entrada y el título de nuestro reportaje, procedemos a realizar el cuerpo del texto. Aquí vamos a dar respuestas a lo que veíamos que eran las 6 Ws dentro de la noticia.
qué pasó, a quién le pasó, cómo, cuándo y dónde le pasó. Pero lo más importante, ¿por qué? Aquí es donde vamos a extendernos y donde vamos a darle vida a nuestro reportaje. Vamos a ampliar la información a través de todo ese proceso investigativo que hemos venido realizando durante las últimas semanas. Para abarcar el desarrollo de nuestro reportaje podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, lo podemos hacer por temas. Cuando un tema es demasiado amplio y tiene como varios subyacentes, podemos plantearlo o verlo desde diferentes ángulos. Entonces vamos a abarcarlo por subtemas para darle respuesta a cada uno de esas temáticas que queremos abarcar. También lo podemos llevar a cabo de acuerdo a los elementos de investigación: lugares, personas, documentos, la información que hayamos recaudado dentro de nuestro proceso de investigación. Lo podemos hacer de forma cronológica, utilizando en los reportajes cuando el tema tiene una secuencia temporal amplia, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. También vamos a abarcar de forma pragmática. Se ordenan los datos para crear un suspenso narrativo con la finalidad de captar la atención de nuestros lectores. Y para finalizar tenemos el remate. Debe ser congruente con el cierre del texto, debe ser contundente, al igual que el titular y el párrafo inicial, y se puede hacer como una conclusión en donde el reportero toma la responsabilidad de resumir todo lo que ha venido relatando. También podemos terminar con una sugerencia en donde hacemos consejos o proponemos a los lectores asumir También podemos manejar nuestros reportajes de tipo enigmático, donde vamos a ordenar los datos para crear un suspenso narrativo con la finalidad de captar la atención del lector. Y para concluir debemos darle un remate, un párrafo o una serie de líneas en las que vamos a englobar todo lo que hemos venido trabajando. Puede ser en forma de, por ejemplo, una conclusión donde el reportero va a tomar la responsabilidad de resumir todo lo que ha dicho. También puede ser una sugerencia. Aquí el periodista, es decir, ustedes, van a aconsejar o a proponer a los lectores asumir determinada posición frente a algún tema. O también puede ser algo rotundo, se cierra con una frase de manera definitiva y dejando una moraleja que sea una enseñanza que se desprende de acuerdo al desarrollo de los temas que se han expuesto dentro del reportaje.